Cuando Tom me dijo, voy a pedir el divorcio, me quedó con la casa y el coche. Sé que esto va a ser difícil, pero lo superarás. Sus palabras me golpearon como un cuchillo en el corazón. Continuó, no sé cuánto tiempo te queda, pero espero que sigas adelante. Aunque su tono parecía compasivo, sus palabras calaron hondo, y su sonrisa, en ese momento, fue más dolorosa que cualquier otra cosa. ¿Cómo pudo traicionarme así? ¿Cómo pudo abandonarme cuando más lo necesitaba? ¿Acaso no prometimos enfrentar todo juntos? El impacto de su traición me golpeó fuerte, y las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Por más dolor que sentía, no podía perdonarlo. Juré hacerle sentir cada pedazo del daño que me había causado. Este fue el comienzo de mi venganza. Soy Anna, a mis 45 años. Siempre he sido la esposa devota, cuidando de mi familia. Solía valorar cada momento con Tom. Nos conocimos por amigos, y él siempre era el alma de la fiesta, conectando fácilmente con todos. Cuando yo era tímida y nerviosa, me ofrecía una sonrisa tranquilizadora que me hacía sentir en paz. Nuestro tiempo juntos era como un dulce sueño, una hermosa vida recubierta de dulzura donde las horas pasaban sin que me diera cuenta. Quería pasar la eternidad con él, y creía que él sentía lo mismo. Prometimos casarnos, y realmente pensaba que nuestro futuro siempre estaría lleno de amor. Pero con el paso de los años, Tom empezó a cambiar. La presión de su trabajo comenzó a pasarle factura. Su salario era bajo, y no había buscado calificaciones adicionales, limitando sus oportunidades de carrera. Intenté ofrecerle sugerencias, como considerar un nuevo empleo, pero siempre lo desestimaba, diciendo, estoy bien donde estoy. Mientras tanto, yo estaba ansiosa por nuestro futuro, y si teníamos hijos, o si yo me enfermaba y no podía trabajar. Para aliviar mis preocupaciones, lo animé a postularse para un puesto administrativo en mi empresa. No requería calificaciones especiales, solo lo básico. Pensé que podría ayudar a mejorar su situación. Su respuesta fue fría. ¿Por qué estás tomando decisiones sobre mi carrera? Yo elegí este trabajo por mí mismo. Estás diciendo que no es lo suficientemente bueno. Me quedé sorprendida. Solo quería ayudar, pero lo vio como una intromisión. Solo porque estemos casados no significa que puedas meterte en mi trabajo, dijo, como si fuera una extraña. Sus palabras dolieron, y no pude ignorar la brecha cada vez más grande entre nosotros. Murmuré para mí misma, sintiendo un peso pesado en el corazón. ¿Cómo nos alejamos tanto? Tom también comenzó a distanciarse de mi familia. Mi madre, que es una de las personas más amables que conozco, solía visitarnos a menudo, limpiando, cocinando y guardando comida para nosotros. Era su forma de mostrar su amor y cuidado. Yo apreciaba todo lo que hacía y a menudo la invitaba a comer. Pero últimamente, Tom parecía molesto por su presencia. Una tarde, cuando la vio en la sala, explotó. ¿Estás aquí otra vez? Tanto mi madre como yo nos sorprendimos por su tono tan áspero. Me hizo cuestionar el futuro de nuestra relación. Mi madre, siempre tan amable, sonrió suavemente y dijo, está bien, Anna, si mi presencia te molesta, me voy. Su amabilidad, especialmente después de todo lo que había hecho por nosotros, me dejó un profundo dolor en el corazón. Tom, por favor, piensa en cómo se siente mamá, le supliqué. Ella siempre está al pendiente de nosotros. Por favor, muéstrale algo de respeto. Las lágrimas comenzaron a brotar mientras sentía la tensión en el aire. Recordé todas las veces que mi madre había iluminado nuestro hogar y no podía entender por qué Tom la trataba así. Su respuesta fue dura. Cuando llego a casa después de un largo día de trabajo, lo único que quiero es paz y tranquilidad. Es agotador tener a alguien por aquí todo el tiempo en mi casa. Intenté ver las cosas desde su perspectiva, pero no podía dejar de sentir gratitud por mi madre. No pensaba que estaba equivocada, pero me costaba expresarme de una manera que Tom pudiera entender. Mi madre, siempre comprensiva, me dio ánimos. No te preocupes por eso, si todos están felices, eso es lo que importa, y me regaló una cálida sonrisa. Sus palabras reconfortantes solo me hicieron sentir más culpable. Esa noche, mientras comía la comida que había preparado, mis emociones eran una mezcla de gratitud y arrepentimiento. No dejaba de pensar en Tom y en cómo podríamos solucionar las cosas, pero entonces, algo sucedió que cambiaría todo. En el trabajo, de repente me sentí mareada y me desmayé. Mis compañeros me llevaron al hospital, y todo parecía un borrón mientras esperaba los resultados de los exámenes. Traté de llamar a Tom, pero no contestaba. El diagnóstico llegó, cáncer. Afortunadamente, fue detectado a tiempo, y el doctor me aseguró que con tratamiento estaría bien, pero sabía que el camino por delante sería difícil, y me preparé para los retos del tratamiento. Cuando le conté a Tom sobre el diagnóstico, su respuesta fue distante e indiferente. Su silencio me dolió más que la enfermedad misma.
dejándome sentir más sola que nunca. Pero decidí enfocarme en mi tratamiento. Me dije a mí misma que seguir adelante era la única opción. Los tratamientos fueron mucho más brutales de lo que había anticipado, y mi salud empeoró rápidamente, obligándome a permanecer en la cama la mayoría de los días. Entonces, un día, Tom finalmente apareció en el hospital. Con tono casual, me preguntó, ¿cómo te sientes? Como si nada hubiera cambiado. Está difícil, respondí, tratando de mantener mi voz ligera. Hubiera sido un poco más fácil si hubieras estado a mi lado. Su falta de empatía me frustró. ¿Por qué no había estado ahí para mí antes? Su apoyo podría haber marcado la diferencia durante este tiempo tan doloroso. En lugar de sentir alivio por su llegada, solo me sentí más aislada. Mientras reflexionaba sobre nuestro pasado, el resentimiento comenzó a crecer dentro de mí, y luego, lo que dijo me sorprendió hasta lo más profundo. He pedido el divorcio, me quedo con la casa y el coche. Sé que es difícil, pero aguanta. No sé cuánto tiempo te queda, pero espero que sigas luchando. Lo miré, atónita. ¿Es en serio? ¿Divorcio? Las palabras me golpearon como un tren de carga, y una ráfaga de preguntas comenzó a girar dentro de mí. ¿No habíamos prometido enfrentar todo juntos? ¿Acaso no habíamos jurado estar allí el uno para el otro, sin importar qué? Sus palabras me dejaron sintiéndome desconectada de él, y mientras susurraba para mí misma, ya no lo necesito, algo dentro de mí se endureció, seguiría adelante, y él se arrepentiría de haberme subestimado. Pero primero, necesitaba cerrar este capítulo de la manera correcta. Entiendo, dije calmada, lo siento por todo, la casa, el coche, lo que sea, si quieres una compensación, te la daré. Gracias por todo. Tom parecía sorprendido, pero una sonrisa arrogante apareció en su rostro. No esperaba que lo aceptaras tan fácilmente. Pensé que pondrías resistencia. En fin, cuídate y no me invites a tu funeral. Mientras salía, una sonrisa torcida apareció en mi rostro. No tenía ni idea de lo que se le venía encima. Sería interesante ver cómo su vida se desmoronaba. Llamé a un compañero de mi empresa. Hola, ha pasado un tiempo. Necesito un favor. ¿Me puedes ayudar con algo? Después de una breve pausa, aceptó. Está bien, probemos. Una ola de emoción recorrió mi cuerpo mientras todo comenzaba a encajar. No podía esperar a ver la cara de Tom cuando se diera cuenta de la trampa que le había tendido. Cuando Tom finalmente comprendió la situación, me dio una sensación inesperada de satisfacción. Incluso la incomodidad de mi trato hacia él parecía más ligera con este nuevo impulso. Unos días después, justo después de una sesión, vi más de 200 llamadas perdidas de él en mi teléfono. El saber que me estaba esperando me dio una extraña clase de placer. Cuando me compuse, devolví su llamada, y pude escuchar inmediatamente el pánico en su voz. Anna, por favor, ayúdame. Esto no es lo que esperaba, gritó. Su ansiedad me complació más de lo que estaba dispuesta a admitir. Esto era exactamente lo que había planeado. Intentando fingir preocupación, le pregunté, Tom, ¿qué pasó? Hizo una pausa antes de responder. Mi nombre está en la lista de despidos de la empresa. No puedo creer que esto esté pasando. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al darme cuenta de que todo se estaba desarrollando exactamente como lo había planeado. Había contactado al jefe de ventas de mi empresa, pidiéndole que reconsiderara su trato con la firma de Tom. Después de revisar la alianza, decidieron ir en otra dirección, lo que provocó la llamada desesperada de Tom. Fue entonces cuando decidí revelar la verdad. ¿Sabes? Comencé casualmente. Se habla mucho en la oficina sobre ti y la nueva chica. Es tan alegre. A todos les cae bien, pero hay rumores sobre un romance. ¿Es eso cierto? Pude escuchar la incredulidad en la voz de Tom. ¿En serio? Esto es una broma, ¿verdad? Su sorpresa tenía sentido. ¿Quién pensaría que alguien como yo podría afectar su carrera? Pero entonces solté la bomba. En realidad, dije, soy la directora general de la empresa. Hubo un largo silencio. Tom estaba sin palabras. No es mentira. Continué. Así es como hemos estado viviendo también. Gano alrededor de $1 millón al año. Y tu salario no habría sido suficiente para mantener tu estilo de vida. Sabía lo imprudente que había sido Tom con el dinero. La asignación de $1,400 que le daba era solo un parche. Nunca suficiente. Tom, ¿no fue ayer el día de pago? Le pregunté, mi voz rebosante de falsa simpatía. Siempre te daba un extra en el día de pago. Pero me temo que eso va a parar. Ya no estamos juntos. Y no puedes esperar que siga dándote esa asignación. Dejé que el silencio durara. Además, la hipoteca de la casa es de $2,000 al mes. Sé que va a ser difícil, pero tendrás que resolverlo. Si no pagas, es posible que tengas que irte. Pude escuchar su pánico mientras la realidad se instalaba.
espera, ¿qué? Esto es una locura, tartamudeó, una y otra vez. El shock en su voz era inconfundible. Sabía que se sentía perdido. ¿Cómo iba a sobrellevarlo sin mi apoyo? Estaba claro que su egoísmo lo había llevado a darme por sentada. Ahora, estaba pagando el precio. Si estuviera en los zapatos de Tom, me costaría imaginar una salida. Sabía que su situación debía ser abrumadora, pero era la consecuencia de sus decisiones. Si me hubiera respetado a mí y a mi familia, las cosas podrían haber sido diferentes, pero este era el resultado de sus acciones. Hubo una pausa, y pude sentir que Tom buscaba algo que decir. Sentí una mezcla de diversión y lástima. ¿Era esto realmente todo lo que tenía para ofrecer? Justo cuando estaba a punto de colgar, su voz se quebró. Espera, ¿podemos reconsiderarlo? Sé que suena egoísta, pero ahora me doy cuenta de cuánto significabas para mí. La idea de volver con él después de todo lo que me hizo pasar, después de todo el dolor y el abandono, era casi risible. Sus siguientes palabras fueron desesperadas. He sido imprudente. Lo sé, siento no haberte visitado más en el hospital, pero cuando te mejores, vamos a algún lugar tranquilo y disfrutemos de paz. Quiero verte sonreír de nuevo. Sus palabras sonaban como ecos de un pasado que ya había quedado atrás, las mismas promesas que hizo cuando comenzamos, promesas que rápidamente se disolvieron en decepción. En ese entonces, me dejé llevar por sus palabras, esperando felicidad, pero la realidad fue dura, especialmente con su gasto imprudente. Tal vez si lo hubiera entendido mejor, podríamos haber evitado este resultado. Anna, no puedo vivir sin ti, continuó, quiero estar a tu lado, enfrentar todo juntos, podemos empezar de nuevo. Una vez más, su voz estaba llena de tristeza y desesperación. A pesar de la emoción, no podía volver a confiar en él. Basta, le dije, cortándole, ya se acabó, he elegido un nuevo camino, y no hay vuelta atrás. Había un toque de tristeza en su voz, pero pude sentir el arrepentimiento detrás de sus palabras. Por favor, déjame decir una última cosa, de verdad te amé, Anna, si alguna vez cambias de opinión, estaré aquí. Sus palabras casi me hicieron dudar, pero ya había tomado mi decisión, nuestra relación se había terminado. No me dejaría manipular por promesas vacías. Basta, respondí con firmeza. ¿Ya seguiste adelante? Tal vez deberías concentrarte en ella ahora. Sabía sobre su nueva novia, gracias a su jefe. Sus declaraciones de amor ahora me parecían vacías y convenientes. Estaba claro para mí que solo me contactaba cuando necesitaba algo, nunca cuando las cosas iban bien. Ya se acabó. Ve a pasar tiempo con ella y olvídate de mí. Si es necesario, me pondré en contacto por medio de mi abogado. Cuídate, Tom. Su súplica sonaba sincera, pero sabía que dejarlo ir le haría la vida más difícil. Esa era la consecuencia de sus elecciones. Yo tenía mi propia vida que vivir, y quería que él se mantuviera firme por sí mismo. Colgué y bloqueé su número. Según mi abogado, Tom siguió intentando contactarme, pero me mantuve firme. Mi abogado respetó mi decisión y se negó a proporcionarle cualquier detalle sobre mí. Sorprendentemente, mi abogado sugirió que buscara daños y perjuicios. Al principio no lo había considerado, pero parecía una manera justa de buscar compensación. Tom y su nueva novia no estaban exactamente nadando en dinero, y los rumores sobre sus crecientes deudas llegaron a mí. Cuando investigué más sobre su nueva pareja, descubrí que ella había huido debido a problemas financieros. Contacté a su familia, y estaban furiosos, presionándola para que trabajara más en casa. Parecía que las acciones siempre alcanzaban a la gente al final. Yo había vencido al cáncer y hice una recuperación sorprendente, asombrando a mis médicos. Cuando regresé al trabajo, encontré una carta sincera sobre mi escritorio del gerente de ventas que me apoyó. Sus palabras amables realmente me tocaron. Cuando los colegas se enteraron de que estaba soltera de nuevo, algunos ofrecieron presentarme a alguien, pero después de todo lo que había pasado, decidí concentrarme en mí misma. Quería sanar y disfrutar del tiempo que tenía para mí. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Mantente asombrado. Decidí dejar que mis padres se quedaran en nuestra casa. Sin embargo, Luke tenía algo más que decir, y con tu incapacidad para cocinar, realmente es inconveniente, comentó. Luego, con toda la audacia, sugirió que me fuera. No podía creer lo que oía. Se acercó a mí sonriendo, como si hubiera logrado algo impresionante. Estuve tan sorprendida por un momento, pero rápidamente recuperé mi compostura. Nunca dejaría que mis padres vivieran en nuestra casa. Pero tú pones a tus familiares aquí sin preguntarme, le dije, con la voz temblando de ira, y ahora quieres echarme a la legítima dueña. La arrogancia de Luke me había estado molestando durante mucho tiempo, pero en ese momento, fue insoportable. No podía seguir viviendo con alguien que actuaba como si fuera dueño de todo.
especialmente cuando no contribuía económicamente. Soy Addison, una mujer en mis años 40, y trabajo duro para mantener a nuestra familia. Luke, mi esposo, se queda en casa haciendo las tareas del hogar. Aprecio sus esfuerzos, pero su actitud autoritaria comenzaba a sofocarme. Sus interminables peticiones, como pedirme helado a mitad de la noche, se habían vuelto insoportables. Cuando me negaba, me recordaba su autoridad marital, lo que me hacía hervir de indignación. Su necesidad de afirmar constantemente su dominio basado en su género me enfurecía. Manejar su comportamiento encima de mi trabajo demandante simplemente era demasiado. Estoy tan cansada, le dije, apenas pudiendo hablar. No puedo seguir viviendo así, agregué, retirándome a mi habitación, esperando escapar de la tensión, pero Luke no lo permitió. Me siguió, exigiendo una explicación. ¿Por qué estás actuando así, Addison? No puedes solo irte, dijo, tratando de controlarme aún más. Exhausta, esbocé una débil sonrisa y me disculpé, esperando que entendiera lo cansada que estaba. Estoy tan cansada, Luke, por favor, trata de entender, supliqué. La decepción de Luke en mí crecía, pero no podía encontrar fuerzas para discutir. Me disculpé nuevamente y me retiré a mi habitación, sintiéndome aplastada por su naturaleza autoritaria. Día tras día, soportaba su tiranía, agotada por sus constantes demandas. El punto de quiebre llegó cuando caí enferma, con fiebre y débil por el estrés. Tuve que tomar un día libre del trabajo. Cuando se lo dije a Luke, me despreció, acusándome de exagerar y negándose a ayudar. Solo estás siendo dramática, Addison. Aún puedes levantarte y hacer tus tareas, dijo fríamente. Sola en mi habitación, con fiebre e incapaz de cuidarme, yacía allí en agonía. Anhelaba un simple gesto de amabilidad, un paño frío, una palabra reconfortante, pero nada vino. La soledad era sofocante, y no podía dejar de preguntarme por qué me trataban así. ¿Qué había hecho yo para merecer esto? El dolor, tanto físico como emocional, me hizo llorar. Cuando la fiebre finalmente cedió después de 3 días, tuve que regresar al trabajo. Mis compañeros notaron mi agotamiento y expresaron preocupación genuina. ¿Estás bien, Addison? ¿Te ves agotada?, me preguntó uno de ellos. Su compasión contrastaba tan fuertemente con la frialdad de Luke que casi me hace llorar. Sentía que estaba llegando al punto de quiebre. Sabía que no podía seguir así con Luke, pero no lograba reunir fuerzas para hacer algo al respecto. A pesar de mi afecto menguante por él, me sentía atrapada por la vida que habíamos construido. Cada día, trabajaba incansablemente, solo para llegar a casa y ser sometida a los caprichos de Luke. Me estaba drenando, tanto física como emocionalmente. Un día, Luke me llamó para hablar. Había pasado un tiempo desde nuestra última conversación seria, y su inusual entusiasmo me intrigó. Addison, necesitamos hablar, dijo con energía. Me senté para escuchar lo que tenía que decir. Luke, con una energía que no había visto antes, lanzó una bomba. He decidido dejar que mis padres se muden con nosotros, y por cierto, tu incapacidad para cocinar es inconveniente, dijo, sus palabras calando hondo. Lo que me sorprendió aún más fue su plan de echarme de la casa. Quiero cambiar la titularidad de la casa para incluir a mis padres, divorciarme de ti y formar una nueva familia, dijo, con tono definitivo. Tus objeciones no cambiarán nada, agregó. Estaba atónita, mareada por lo repentino de todo. ¿Por qué no podemos vivir con tus padres en lugar de eso?, le pregunté, con la voz temblorosa. Ellos quieren estar cerca de mí otra vez, dijo, despectivo. Addison, como el hombre de la casa, esta es mi decisión, declaró Luke, arrogante, ignorando completamente mis sentimientos. En ese momento, supe que ya no podía seguir en esta relación. Su egoísmo era insoportable. Luke se rió, como si yo estuviera ciega ante sus deseos. Estás cegada por tu amor por mí. Solo quiero cuidar a mi familia, dijo con desdén. Ya no te amo desde hace mucho, respondí en voz baja. Ya me he caído de tu amor. Lo único que queda es mi sorpresa por tu egoísmo y el arrepentimiento por no haber terminado esto antes, añadí. Luke parecía pensar que mi renuencia al divorcio significaba que todavía tenía sentimientos por él. Si te vas, estarás sola. ¿Estás segura de esto?, preguntó, con la voz temblorosa. Me voy, respondí, con decisión firme. Luke, claramente sorprendido por mi respuesta, trató de retomar el control. No sobrevivirás sin mí, dijo. Ya no te amo, repetí, sintiéndome liberada por mi decisión. Dejar ir lo que no es necesario es liberador. Mis palabras quedaron en el aire, dejando a Luke atónito y confundido. Asentí, le agradecí por todo y salí de la casa. En casa de mis padres, expliqué la situación.
Aunque estaban furiosos con el comportamiento de Luke, rápidamente se dieron cuenta de que tenía un plan. Con su apoyo, comencé el proceso de sanación. El primer paso fue el divorcio. Después de enviar los papeles, Luke me envió un mensaje, dudando de la situación. Aclaré mis sentimientos y se quedó en silencio. Unos días después, recibí los papeles del divorcio completos. Llené mi parte y los entregué en la oficina del condado. Luke y yo ahora éramos unos extraños. Finalmente, estaba libre de la carga de mantener la casa como esposa de Luke. Durante el divorcio, dividimos nuestros bienes. Luke se quedó con la casa, que desde el principio había sido una fuente de estrés para mí, así que estaba más que feliz de dejarla ir. En cambio, elegí la pensión alimenticia. Como Luke no estaba trabajando, sus padres tuvieron que hacerse cargo de los pagos, aunque sospechaba que él estaba buscando activamente un empleo, probablemente con la intención de reembolsarles una vez que encontrara un trabajo estable. Por supuesto, las cosas no siempre salen como se planea. Un mes después del divorcio, ya me había establecido en mi nuevo hogar, disfrutando de la paz que tanto había anhelado. Entonces, recibí una llamada de Luke. Un torrente de frustración se apoderó de mí, pero ignorarlo podría traer más problemas. Así que, por el bien de mi futuro, decidí que era momento de atender la situación. Hola, ¿qué quieres después de todo este tiempo? Respondí al teléfono. Apenas podía mantenerme calmada, y su desesperación solo me irritaba más, pero necesitaba que fuera directo al punto. Por favor, ayúdame, suplicó. Su tono desesperado solo me hizo reír amargamente. Sabía que algo había salido mal para él, pero la magnitud de la situación aún me sorprendió. ¿Qué pasó? Tendrás que contarme, le dije, aunque ya me hacía una idea de lo que ocurría. Quería que se explicara. Titubeante y atropellando sus palabras, Luke comenzó a contarme. Me convertí en el único dueño de la casa. Me las arreglé bien durante un mes, pero ahora no puedo pagar el alquiler. Pensé que mis padres, que viven con una pensión, podrían cubrirlo, pero el alquiler es de $1,800 y no pueden permitírselo. Están furiosos conmigo. Vinieron a pedirme explicaciones y ahora no sé qué hacer. Por eso te llamo. Estoy perdido, explicó, con su voz llena de arrepentimiento. Por más frustrada que estaba, una parte de mí no pudo evitar sentir una pequeña satisfacción al ver que enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Me culpaba por no haberle advertido sobre los términos del contrato, pero le recordé que su ignorancia era completamente su culpa. Me echaste y me trataste como una extraña, y ahora estás cosechando los resultados, le dije con firmeza. Sorprendida por su atrevimiento de llamarme, lo escuché mientras seguía pidiéndome ayuda, aún sin saber cuánto me había herido con sus acciones. Necesito tu ayuda, no podemos seguir así, dijo con urgencia, su voz teñida de desesperación. Era evidente que estaban sintiendo la presión. Me imaginaba que el alquiler ya estaba vencido y quizás ya estaban atrasados. Recordé las estrictas reglas del arrendador sobre los pagos tardíos, algo que Luke seguramente conocía bien. No tengo a quien más acudir, aún te importa, ¿verdad? Sus palabras rebosaban egoísmo, esperando que lo ayudara solo porque alguna vez estuvimos casados. Quería decirle que mis sentimientos por él ya se habían ido, pero me contuve. En lugar de eso, respondí fríamente, ¿por qué debería ayudarte? Tú fuiste el que me dejó. ¿No te parece un poco conveniente que me pidas ayuda ahora? Luke intentó justificarse, suplicando por mi comprensión. Por favor, no seas tan fría. No puedo hacer esto sin ti. Ya no importa si me amas o no. Solíamos estar casados. ¿No puedes ayudarme solo esta vez? Suplicó. No, respondí con firmeza, mi paciencia agotándose. Hace mucho que dejé de amarte. Me dejaste. Y antes de eso, mis sentimientos ya habían comenzado a desvanecerse. Mis palabras cargaban con todo lo que había soportado a lo largo de los años. Cuando dije esas palabras, pude escuchar el shock en la voz de Luke. Me golpeó como una ola. Durante tanto tiempo, había tolerado su egoísmo, maltrato e indiferencia. Hice todo lo posible por salvar nuestra relación, pero ahora este era el resultado. La pregunta que me atormentaba era por qué no me había ido antes. ¿Por qué esperé tanto tiempo para distanciarme cuando mi amor por él ya se había desvanecido? El arrepentimiento me invadió, mezclado con ira hacia él. Luke nunca estuvo ahí para mí, nunca me cuidó, nunca trató de protegerme, nunca me trató como a un igual, siempre me vio como una sirvienta o un cajero automático. Permaneció ajeno a mis luchas, y sin embargo, ahora tenía la osadía de pedirme ayuda como si fuera la víctima. Su egoísmo era sofocante. Por favor, ayúdame, te lo ruego. ¿Y si nos volvemos a casar? Esta vez lo haremos bien, te juro que nunca te echaré de nuevo, dijo en un último intento por hacerme cambiar de opinión.
No pude evitar reírme amargamente ante su propuesta. ¿Volver a casarme contigo? ¿Estás hablando en serio? Todo esto es por tus propias acciones. Intenté durante tanto tiempo hacerte enfrentarme, hacer que me dieras la cara. ¿Ahora quieres que finja que nada de eso pasó? ¿Quieres que regrese a esos días infernales? Eso nunca pasará. No voy a regresar a esa vida, no importa qué, exclamé, dejando que mi ira y tristeza salieran. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras finalmente dejaba todo salir. Luke guardó silencio al otro lado de la línea. Ya no pude seguir con esta conversación, así que simplemente dije adiós y colgué. Después de eso, bloqueé su número, decidida a no volver a escuchar de él. Más tarde, supe por amigos en común que Luke y su familia habían sido desalojados. Él había intentado hablar con mis suegros y convencerlos de que pagaran su alquiler, pero ellos estaban furiosos y se negaron. Luke no tuvo mucha suerte encontrando un trabajo de tiempo completo, así que estaba trabajando medio tiempo para salir adelante. Aparentemente, mis suegros tuvieron que vender su casa y ahora vivían en un departamento pequeño y deteriorado, los tres juntos. En cuanto a mí, me sumergí en mi trabajo. Mi jefe incluso mencionó una posible promoción. Podría ser la primera gerente mujer en mi empresa, y gané el respeto tanto de colegas como de subordinados. A veces, los amigos me preguntaban, ¿estás pensando en volverte a casar? Honestamente, después de todo lo que había vivido, la idea de volver a salir o casarme no me atraía. Pero la vida era larga, y no sentía la necesidad de apresurarme. A mi edad, muchas personas vivían solas, mientras viviera sin arrepentimientos y fiel a mí misma. Eso era lo único que importaba. Quería seguir caminando por la vida a mi propio ritmo, sin que nadie dictara mi camino. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos la próxima vez. Mantente asombrado.